Pompeya, año 79 después de Cristo. Faltan 48 horas para la catástrofe. Robert Harris. Nocte in tempesta. 23 horas 22 minutos. Dos horas más tarde, insomne, desnudo y estirado en su catre, el ingeniero aguardaba a que llegara el amanecer. El familiar y tranquilizador arrullo del acueducto se había desvanecido y su lugar había sido ocupado por los pequeños ruidos de la noche. Fuera, en la calle, el roce de las botas de los centinelas, el frufrú de los ratones en las vigas, la entrecortada tos de un esclavo en los cobertizos de abajo. Cerró los ojos y los abrió casi inmediatamente. Con el pánico de la crisis se había olvidado de la visión del cadáver que habían sacado de la balsa de las Morenas. Pero en la oscuridad no podía evitar que ante sus ojos pasara una y otra vez la escena. El espeso silencio que imperaba al borde del agua, el cuerpo enganchado y arrastrado por el bichero, la sangre, los gritos de la mujer, la expresión de angustia y la palidez de las extremidades de la joven. Demasiado exhausto para dormir, se sentó al borde del catre y puso los pies en el tibio suelo. Una pequeña lámpara de aceite parpadeaba en la mesilla de la noche. A su lado yacía la carta a medio acabar. En ese momento pensó, no tenía sentido terminarla, o bien repararía el Augusta, en cuyo caso su madre y su hermana sabrían de él a su regreso, o se enterarían cuando lo devolvieran a Roma, caído en desgracia, a fin de enfrentarse a una comisión de investigación, para deshonra del apellido familiar. Cogió la lámpara y la dejó en el estante que había al pie del catre, entre el pequeño santuario compuesto por figurillas que representaban sus antepasados. Se arrodilló, tendió la mano y cogió la efigie de su bisabuelo. ¿Era posible que el anciano hubiera sido uno de los primeros ingenieros del Augusto? Los archivos del Curator Aquarum mostraban que Agripa había enviado una fuerza de 40,000 hombres compuesta de esclavos y legionarios que habían tardado 18 meses en completarlo. Eso había sido 6 años antes de que construyeran el Aqua Julia en Roma y 7 antes de que levantara el Virgo. Sin duda, su bisabuelo había tomado parte en ambos. Le complacía pensar que otro Atilio anterior a él hubiera llegado al sur, a sus sofocantes tierras, y que incluso se hubiera sentado en el mismo lugar donde los esclavos habían excavado Piscina Mirabilis. Pero entonces sintió que su ánimo flaqueaba. El Augusta lo habían construido los hombres y los hombres tendrían que repararlo. Él tendría que repararlo. Repuso la figura y tomó otra,
pasando el pulgar cariñosamente sobre la pulida cabeza. Su padre. Tu padre fue un hombre valiente. Asegúrate de serlo tú también. No era más que un niño cuando su padre terminó el Aqua Caudia, pero había escuchado tantas veces la historia del día de la entrega, de cómo a los 4 años de edad había sido llevado en hombros de los ingenieros entre la multitud en las colinas esquilinas, que a veces tenía la impresión de recordarlo de primera mano. Al anciano Claudio, con sus tics y tartamudeos, oficiando el sacrificio a Neptuno, y el agua apareciendo en el canal como arte de magia, justo en el instante en que levantaba las manos al cielo. Sin embargo, a pesar de las exclamaciones de los presentes, aquello no había tenido nada que ver con la intervención de los dioses. Había ocurrido de ese modo porque su padre conocía las leyes de la física y había abierto las esclusas en la cabecera del acueducto exactamente 18 horas antes de que la ceremonia alcanzara su clímax, y había galopado luego hasta la ciudad más deprisa de lo que el agua podía fluir. Contempló la figurita de barro en la palma de su mano. ¿Y tú, padre?, se preguntó. ¿Estuviste alguna vez en mi seno? ¿Conociste a Esomnio? Siempre solías decir que los aguadores de Roma formaban una familia más unida, incluso que una cohorte. ¿Fue Esomnio uno de tus ingenieros aquel día en los montes esquilinos en tu hora de triunfo? ¿Me llevó en brazos como los demás? Se quedó contemplando la figura un rato, luego la besó y la colocó con cuidado junto a las otras. Se sentó en cuclillas. Primero desaparece el aguador, pensó, y después el agua. Cuantas más vuelta le daba, más se convencía de que ambas circunstancias tenían que estar relacionadas. Pero, ¿de qué modo? Contempló las paredes toscamente encaladas que lo rodeaban. Allí no encontraría ninguna pista, de eso estaba seguro. El hombre no había dejado ninguna impronta de su carácter en aquella austera celda. Sin embargo, según Corax, Esomnio había estado al frente de la Augusta durante más de 20 años. Recogió la lámpara y salió al corredor haciendo pantalla con la mano. Descorrió la cortina del fondo y alumbró el cubículo donde estaban guardadas las pertenencias de Esomnio. Unos arcones de madera, un par de candelabros de bronce, una capa, unas sandalias, un orinal. No era mucho como muestra de toda una vida. Reparó en que ninguno de los arcones estaba cerrado. Echó un vistazo por encima del hombro hacia la escalera. Pero el único sonido que llegaba de abajo era el de ronquidos. Sosteniendo la lámpara en alto,
Levantó la tapa del arcón más próximo y empezó a hurgar en su interior con la mano libre. Ropa vieja en su mayor parte, que despedía un olor a sudor a medida que la revolvía. 2 túnicas, varios taparrabos y una toga cuidadosamente doblada. Tampoco había muchas cosas en el otro. Un raspador de la piel para quitarse el aceite del baño, una figura cómica de Priapo, con un gran pene erecto, un cubilete de barro para los dados con más figuras fálicas grabadas en su periferia. Los dados, unos cuantos frascos con hierbas y ungüentos, algunos platos y una copa de bronce como deslustrada. Agitó los dados en el cubilete tan silenciosamente como pudo y los lanzó. La suerte estaba de su lado. 4 seises. La tirada de Venus. Lo intentó de nuevo y consiguió otra Venus. A la tercera Venus quedó claro. Eran dados trucados. Los dejó a un lado y cogió la copa. ¿Era bronce realmente? Al examinarla de cerca ya no estuvo tan seguro. La sopesó, le dio la vuelta y le echó el aliento antes de frotar su base con el pulgar. Apareció un rastro de oro y un trozo de una letra, P, grabada. Frotó más, ampliando la zona del metal limpio, hasta que pudo leer todas las iniciales. N, P, N, L, A. La L quería decir Libertus y mostraba que se trataba de la propiedad de un esclavo manumitido. Un esclavo que había sido liberado por un propietario cuyo apellido comenzaba con la letra P y que era lo bastante rico y vulgar para beber su vino en una copa de oro. La voz de la joven surgió en su mente con tanta claridad como si la hubiera tenido ante sus ojos. Mi nombre es Corelia Ampliata, hija de Numerio Popidio Ampliato, propietario de Villa Hortensia. La luna brillaba sobre los negros y lisos adoquines de la callejuela y destacaba el perfil de los planos tejados. Había casi tanto calor como el mediodía, y la luna brillaba con la misma intensidad que el sol. Mientras subía los peldaños entre las silenciosas y cerradas viviendas, volvió a ver la imagen de la chica corriendo ante él, el ondular de sus caderas bajo el sencillo vestido blanco. Un centenar de pasos, pero ¡ay! Siempre cuesta arriba. Volvió a salir terreno llano y ante el alto muro de la mansión. Un gato gris echó a correr sobre él y desapareció al otro lado. Los brillantes delfines de hierro saltaban y se besaban sobre la verja encadenada. Desde la distancia le llegaba el sonido del mar rompiendo contra la costa y el de los grillos en el jardín. Movió los barrotes de hierro y apoyó la cara contra el tibio metal. Las dependencias del portero estaban cerradas a cal y canto.
No se veía una sola luz. Recordó la reacción de Ampliato cuando apareció en la orilla. ¿Qué le pasa a Insomnio? Pero Insomnio sigue siendo el aguador, ¿no? En la voz del propietario había habido sorpresa y, si lo pensaba bien, también algo más: miedo. Corelia, llamó en voz baja. Corelia Ampliata. No hubo respuesta. Luego, de la oscuridad salió un susurro, tan leve que apenas lo oyó. Se ha ido. Era una voz de mujer. Provenía de algún punto a su izquierda. Se apartó de la verja y escrutó las sombras. No distinguió nada salvo un montón de harapos amontonados contra el muro. Se acercó y se dio cuenta de que los retales se movían ligeramente. Un flaco pie sobresalía de ellos como un hueso. Era la madre del esclavo muerto. Se arrodilló y bapó con cuidado la tosca tela de su vestido. La anciana se estremeció. Luego gimió y murmuró algo. Atilio retiró la mano. Tenía los dedos pegajosos de sangre. ¿Puedes ponerte en pie? Y se ha ido, repitió. La levantó con cuidado hasta dejarla medio sentada, apoyada en el muro. La hinchada cabeza cayó hacia adelante y Atilio vio que los enredados cabellos habían dejado una marca en la piedra. La habían azotado sin piedad y arrojado de la casa para que muriera. N, P, N, L, A. Numerio Popidio, Numeri Libertus Ampliatus. Manumitido por la familia Popidio. Era un hecho de la vida que no había amo más cruel que un antiguo esclavo. Puso los dedos en el cuello de la mujer para asegurarse de que seguía con vida. Acto seguido le pasó un brazo por debajo de las rodillas y el otro por los hombros. No le costó ningún esfuerzo levantarla. No era más que harapos y huesos. En algún lugar, en las calles vecinas del puerto, un vigilante cantó la quinta división de la oscuridad. Media noctis inclinatio. Medianoche. El ingeniero se enderezó y empezó a descender la colina, mientras el día de Marte se convertía en el día de Mercurio.